donde dice que los hijos de luz son menos hábiles o menos sagaces, es la palabra que usa, que los hijos de las tinieblas. O sea, finalmente cuando nos convertimos, Dios cambia el corazón y es verdad, nos volvemos más inocentes. Sí, entonces Jesús les está anticipando, te estás moviendo en un mundo que no le interesa a Dios, estás tratando con gentes cuyo único interés es el propio, ¿sí me explico? Y entonces Jesús les dice, se van a tener que parecer a dos cosas, a las palomas, discretos como palomas. ¿Por qué? Porque las palomas nadie las pela, ¿sí? Digo, ahí están en el parque, ya están caminando o en las azoteas, pero nadie las pela. Y dice, efectivamente, astutos como serpientes. O sea, cuando tú vas a decir algo, tú tienes que calcular en los oídos de quién van a caer tus palabras, ¿sí me explico? Porque imagínate que tú llegas con un incredulazo y le dices, aleluya hermano, estoy feliz, en la mañana leí el Salmo 4 que dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Te estás exponiendo a que se burlen de ti. ¿Sí me explico? Entonces ¿cómo se lo plantearías? No, dormí bien, mira, el Dios en el que creo, es a lo que se refiere. Sí. Y así vamos a tener que ser, porque de por sí vamos a sufrir persecución, sí, más cuando nosotros andamos, cuando no tenemos este carácter que Dios quiere que seamos discretos, sí, sobrios. O sea, Pablo le escribe a su discípulo, Timoteo, y le dice, pero tú sé sobrio en todo, sí, siempre vas a tener que mostrar un carácter sobrio, sí. ¿Sí te queda claro a lo que se refiere Jesús? ¿Otra cosa que quieran comentar? Sí, George. De Lucas, sí. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban las moradas eternas. Es el pasaje que le estaba citando, sí. Es el pasaje que te estaba citando. Si se acuerdan, hay un tipo que van a correr, y entonces antes de que lo corran dicen, mendigar, pues no, me da vergüenza, chambear, me da flojera. Y entonces él tenía un poder para actos de administración, si se acuerdan, y entonces va con los deudores del patrón, ¿cuánto le debes a mi jefe? No, pues tantos millones, ándale, te remito la deuda a tanto. ¿Y tú cuánto le debes? Tantos millones, te la remito. ¿Para qué lo hace? Para que cuando lo corran, los otros le den chamba, o por lo menos una pizcachita de lo que había perdonado. Y entonces Jesús, dice el pasaje, alabó al mayordomo injusto, al administrador injusto. ¿Ok? La palabra mayordomo viene es el mayor en el domo, porque los romanos hacían su casa con domo. De ahí viene la palabra animales domésticos, que pueden estar dentro del domo. ¿Ok? O sea, el mayordomo, el mayor en el domo es el administrador del patrón. Entonces te va y perdona las deudas. Y luego dice Jesús, qué bien lo hizo, ¿no? En realidad se está burlando de los fariseos que eran codiciosos. Dice, se vio hábil el cuate, ¿no? Y entonces luego Jesús dice esas palabras que dice George. Obtengan amigos por medio de las riquezas injustas. Y luego dice, además, si en lo poco no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo que es más grande o lo mayor o lo eterno? Y entonces aclara, los hijos de luz son menos hábiles que los hijos de las tinieblas. Los hijos de luz es una expresión que usaban los esenios, porque ellos se llamaban a sí mismos los hijos de luz. Pero en realidad está hablando de los creyentes, ¿ok? Entonces, ¿qué piensan? ¿Estuvo bien alabar al mayordomo que se transó a su jefe, sí o no? ¿Hacemos interpretación democrática? ¿Sí? ¿No? Charlie, me estás confundiendo. ¿Todas las anteriores? ¿Ustedes creen que estuvo bien que fuera a remitir deudas a nombre de su patrón? Entonces, ¿por qué Jesús dice, oye, se vio hábil, ¿no? Entonces, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Hizo bien? Nunca te voy a dar un poder, Mandy, ¿no? ¿Me quieras? Imagínense. No, pues imagínense. ¿Se transó o no a su patrón? ¿Sí se lo transó? Ahora, ¿se vio hábil? Sí, se vio hábil, es lo que dice Jesús, el cuate se vio hábil.
Y luego aclara Jesús, así ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Ok, Dios parte de una base, las riquezas de este mundo son injustas. Porque o naces en casa del señor Slim o naces en Bangladesh, no es tu decisión. ¿Sí me explicó? O sea, la riqueza del mundo finalmente es injusta. ¿Ok? Está llena de tranzas, llena de circunstancias, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, dice Jesús, si tienes lana, ¿para qué la vas a usar? ¿Sí se entiende? ¿Entienden a dónde va Jesús? Ganar amigos por las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban ¿dónde? En las moradas eternas. O sea que si tienes dinero, lo tienes que usar como el mayordomo injusto para luego que lo recibieran los amigos del patrón, para que te reciban en el cielo, en las moradas eternas. ¿Por qué? Porque Dios dice que las riquezas de este mundo, lo aclara en ese pasaje, son nada frente a Él. Dice Dios, si te di dinero, te lo di ¿para qué? Para que lo emplearas para el crecimiento del reino, no para tu propia gloria. Además aclara el pasaje que Jesús sabía que ellos eran fariseos. Que los fariseos eran codiciosos. Y como se burlan de su cuentito, luego les habla del infierno y les habla duro en el mismo capítulo 16. Entonces sí se entiende, en realidad el dinero mucho o poco que tengas, te lo ha concedido Dios para que lo administres a su favor, como este cuate, y lo uses hábilmente para el reino. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no? Bueno, es un pasaje extraño, ¿no? Extrañoide, porque pues, Jesús alabando un tranza. No está alabando al tranza, simplemente está diciendo, si este cuate fue hábil para que luego le dieran chamba a los amigos, bueno, en esto que te di aquí, en este dinero inútil que te di mientras vivías, ¿qué hiciste con él? ¿Te fuiste a comprar un yate o te fuiste a comprar un cargamento de Biblias? ¿Sí me explico? Porque vamos a dar cuenta de la lana que Dios nos dio, ¿eh? Oye, Charlie, entonces tengo que ofrendar. Acuérdense que no se ofrenda para que Dios te dé más, ¿eh? Acuérdense, a veces decimos, Dios, ¿qué tasa de interés estás manejando? Y Dios, ¿qué dice? No, pues ahorita estoy al 6% anual. Uy, Dios, ni la tarjeta de crédito, olvídate. En Actimber me dan el 9%. Lo que se ofrenda se quema en el altar. Un cristiano menos ya se fue al cielo. Ajá. ¿Alguien ya salió del Distrito Federal? Bueno, se los digo porque a veces es la motivación. No, Dios, voy a ofrendar para que me des más. Y cuando no viene el más, dices, Dios, te levanto la canasta porque no estás cumpliendo tu parte. ¿No? Y Dios dice, no, o sea, no soy bancos. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Sí, Elio. Sí. A ver, vamos a estos de Charlton Heston. Ok. ¿Ya vieron lo que preguntó Elliot? A ver, se los leo desde el 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. ¿Ok? Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ok, entonces no lo puedes labrar y no le puedes hacer escaleras. Ok, ¿por qué creen? ¿Por qué el altar de los sacrificios de Dios no le podías ni labrarlo, no lo podías hacer bonito, vamos? Y no le podías hacer escaleras. Exactamente,
para evitar la idolatría, ¿sí? Y para evitar que el sacerdote se pusiera por encima del pueblo. Ujú. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, sí, Mayra. Una pregunta, cuando la historia de los reyes, cuando se mueren, siempre dicen que, no dice que murió, sino que durmió junto a sus padres. ¿Es nada más por decir que su cuerpo va a estar dormido? ¿O tiene algo más en profundidad de decir que durmió con sus padres? ¿Por qué no nada más durmieron? Claro, no, lo que pasa es que sí, fue reunido con sus padres porque está hablando de la resurrección. Sí, y el hecho de que está dormido, ¿por qué creen que lo dice? Está dormido el cuerpo y va a despertar, sí, claro, en la resurrección. Sí. Entonces cuando despertemos vamos a ver a nuestros padres. Los que estén en el cielo. Sí, los que estén en el cielo. Sí, efectivamente. No al, ¿cómo les diré? No al despertar, o sea, al momento de la muerte. ¿Sí? El despertar se refiere a los cuerpos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. ¿Se acuerdan que dice que en el día de la resurrección unos serán despertados para vida eterna y otros para condenación? Ajá. Sí. Acerca de la cremación, ¿los cristianos nos podemos cremar? Sí, claro. No, miren esto, el bistec en el que hoy nos movemos está destinado a hacerse polvo. ¿Sí? Sí, no importa, no importa. O sea, este cuerpo finalmente es polvo. ¿Sí? El cremarlo lo hace polvo más rápido, ¿no? Pero de por sí se lo iban a comer los gusanos. La palabra Adán viene de rojo, de Adamá, arcilla. O sea, Dios le dijo a Adán, el día que peques, te vuelves cancha de tenis, Adán. Ajá, o sea, te vas a hacer polvo. Te vuelves arcilla. O sea, él lo sabía. Uh-huh. Entonces no sirve de nada el que el día que se murió la persona y todo lo que hace. No, claro que no. Por eso es en vida. Es en vida. Bueno, ok, pues si ya no hay más, váyanse al libro de Hechos, al capítulo 18. Ya vamos a terminar este tema, que en realidad nunca se termina, ¿no? Pero Hechos capítulo 18, acerca del diablo. Y estos ejemplos que les pongo es simplemente para que vean la actividad de demonios, cómo la registra la Biblia. No sé si ya se dieron cuenta, pero estas pláticas ha sido una especie de pegarle al avispero, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes han sentido los efectos, tanto positivos como negativos, ¿no? Pero hablar del diablo inmediatamente va a traer más actividad de demonios. ¿Por qué? Porque el diablo dice, oye, ¿no me puedes estar ventaneando? Yo quiero que la gente siga aterrorizada sin saber por qué, con estos miedos paralizantes. Quiero que siga sumida en la culpa y que no sepa quién se lo está causando. Uh-huh. Quiero que viva en una depresión espantosa, en una desesperanza, lo que sea. Ajá. Y acuérdense, no tenemos una visión equilibrada del diablo. En realidad no creemos en él. Sí. Bueno, les pongo este ejemplo. Ahora vamos a ir a Éfeso, ¿ok? Les puse el mapa. Éfeso es uno de los puertos mayores de la época. Aquí abajo estaba Alejandría, acá estaba Cesarea, el que había construido Herodes el Grande, y aquí está Éfeso. Éfeso es una especie de, ¿cómo les diré?, Nueva York de la época. Es un sitio próspero, es un sitio lleno de comercio, y además, si recuerdan, Éfeso tiene un banco gigantesco. ¿Sí se acuerdan del banco? Exactamente. Ahorita lo vemos. Ok, Éfeso es un sitio ¿cómo les diré? Como cualquier otro sitio cosmopolita en donde hay mucha cultura. Y desgraciadamente la cultura de hace 2000 años y la de
y la de ahora ha tenido el mismo efecto, nos llena de soberbia y nos vuelve ateos. Pues imagínense lo hermoso que ha haber sido esta biblioteca, en su momento la biblioteca de Éfeso, ¿ok? Esto sería la Acrópolis, ahí donde vendían, etcétera, y aquí atrás, este edificio era la biblioteca de Éfeso. Éfeso es un sitio conocido por su idolatría. Imagínense la cantidad de millones de dólares que hubiera costado en su momento, bueno, que costaría hoy este templo. Obviamente en aquel entonces pues la mano de obra no había grúa, tenías que tener muchísimos esclavos, pero no solamente muchísimos esclavos, sino toneladas y toneladas de mármol para hacer lo que se convirtió en un banco. ¿Se acuerdan? Este es el templo de Diana. Y Diana, con todos estos pechos, era la diosa de la fertilidad, ¿ok? Imagínense tener esta diosa, este ídolo en la casa. Bueno, pues si no invitaste a todos los demonios, faltó alguno por despistado. O sea, Éfeso es un sitio, como les diré, espiritualmente destruido, ¿ok? Como casi lo era toda Asia Menor y en general todo el Imperio Romano. Bueno, ok, entonces váyanse capítulo 19 al versículo 13. Y aquí hay otra escena de estas tipo El Exorcista, en donde está la chamaca ahí amarrada a la cama echando vómitos larguísimos. En este caso se trata de un tipo. Ok, dice versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Imagínense, o sea, la profesión, ¿no? Exorcista ambulante. Que pues es el psíquico, ¿no? La que te lee las cartas, pues no sé, estos, vas a que te lean el café, el cigarro y te dice, ay, veo un espíritu malo, ¿no? Te voy a meter un espíritu blanco y sales con, si traías un demonio ahora sales con 3, ¿no? Entonces, en aquel entonces también había Ghostbusters, ¿sí? Si se acuerdan de la película de Poltergeist, ¿sí se acuerdan? Que llega así una chaparrita regordeta, esta casa está limpia, ¿no? Y Legión diciéndole, sí, la acabas de limpiar, ya la rellenamos perfectamente, ¿ok? Imagínense, ¿ok? Eso es lo que existía en aquel entonces y existe hoy en día. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Ok? También eran ambulantes. Y entonces se meten con un tipo que está poseído y les contesta el espíritu malo, versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Si tú eres cristiano y tu vecino intenta exorcizar a su hermano, y dice el vecino, te conjuro por Jesús a quien predica aquí el vecino fulano, ¿sí? Imagínense, aquí está Walter, ¿ok? Y el vecino de Walter dice, te conjuro por Jesús a quien predica Walter, dijera el espíritu inmundo, a Jesús conozco y sé quién es Walter. ¿Te sentirías orgulloso, Walter? ¿Te imaginas? Que luego saliera todo moratado el vecino y te dijera, me pegué con un demonio y que te conoce, que se mudó cuando te convertiste, que ya no aguantaba el ambiente. Le ponían mucho las alabanzas y se salió. ¿Sí? Para que vean, o sea, el pasaje tiene mucho. ¿Por qué? Porque los demonios nos conocen. El día que aceptaste a Cristo, te convertiste en el enemigo. Y te conoce a la perfección. Mejor que tú a ti mismo. Por eso sabe cómo engañarte. Por eso sabe qué mentiras decirte. Ok, se los vuelvo a leer. Dice, Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ok, pueblo chico, infierno grande. Finalmente todas estas ciudades pues no eran muy grandes a comparación de las ciudades de hoy. Todo mundo se enteró de que a estos 7 tipos se los puso manotas uno.
y que andaban corriendo en cueros porque todavía tuvo la capacidad para dominarlos y encuerarlos. Ok, se burló de ellos, entonces todo el mundo se enteró. Y piénsenlo, lo que yo les decía la semana pasada, si hoy llegas a tu casa y todos tus discos están flotando, las puertas se están cerrando, el perro te habla con voz de león o lo que sea, ¿qué es lo que va a provocar el diablo? ¿Ok? Ahora sí vas a ir a tirar los discos de Luis Miguel, ¿estás de acuerdo? Vas a ir a tirar las botellas. Ay, Charlie, hasta ouija tenía yo ahí guardada. Pues sí, también se va a ir. Pero es así el diablo. No, el diablo es sutil. Bueno, en este caso, pues hubo revuelo porque estos cuates, y la gente empezó a meditar, ¿qué estoy permitiendo en mi vida? ¿Ok? Piénsenlo. El diablo no se puede simple y sencillamente meter en las vidas de las personas. Esto es como en las películas de vampiros en donde la vampira le dice al cuate, me tienes que invitar a tu casa, si no se queda en el umbral de la puerta. ¿Ok? Para que el diablo entre en nuestra vida tiene que suceder algo. ¿Ok? ¿Qué puede ser? Bueno, en el caso de los niños, los pecados de los padres. Si el papá es la cabeza de la familia y el papá permite cosas en la casa, el diablo le va a decir a Dios, la cabeza, el líder de la familia me está abriendo la puerta, y consecuentemente me está dando el derecho de afectar a la cabeza y a todos los miembros que están bajo él. Por eso los pecados generacionales. Por eso podemos ver el abuelito alcohólico, el papá alcohólico y el hijo alcohólico. ¿Ok? Si el padre de familia ve pornografía y al rato sus hijos crecen degenerados, ¿qué le va a decir Dios? Pues mi hijo, le abriste la puerta. ¿Ok? Entonces lo más importante, acuérdense, en esta lucha contra Satanás es nuestra relación con Dios. Y lo que nosotros estamos permitiendo o no. En este caso, en Éfeso, surge el revuelo porque efectivamente hay un espíritu ahí que golpea a estos 7 tipos y la gente empieza a meditar. ¿Qué es lo que salió? Bueno, se abrieron las cloacas, pero se abrieron las cloacas no en las casas de los incrédulos, sino en las casas de los cristianos. ¿Ok? Fíjense, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ok, ya, anduvieron esos cuates ahí todos golpeados. Y entonces, oye Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué esos cuates? Bueno, pues señores, pues es que existe el diablo. Aquí tienen su templo. ¿Qué esperaban? En un sitio tan idólatra como Éfeso, en serio, ¿qué esperaban? Y entonces la gente empieza a confesar, oye Pablo, pues fíjate que yo jugaba a la ouija. Fíjate que yo fui un fornicario y hay personas a las que no puedo olvidar, las tengo grabadas en mi mente, tengo escenas en mi mente. Y empieza la cloaca, gracias a Dios. Gracias a Dios cuando en las iglesias se abren las cloacas y empieza a salir toda la porquería. Hey, finalmente no nos convertimos puras peritas en dulce, A lo más necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿se acuerdan? Los hombres llegamos a Cristo hechos pedazos y con mucho más influencia del demonio de la que queremos creer. Claro, cuando intentamos caminar con el Señor, muchas veces sí, tenemos unas victorias, pero a veces tenemos derrota tras derrota, derrota tras derrota. Y decimos, Dios, ¿por qué mi vida no cambia? Dios, ¿por qué no estoy avanzando? Bueno, porque traes un bagaje, me llegaste con las maletas llenas de demonios. ¿Y qué hago, Dios? Bueno, empieza a confesar todas esas puertas que le dejaste abiertas al enemigo, a través de las cuales se metieron. Ok, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La pieza de plata equivalía al salario mínimo diario en el Imperio Romano. ¿Cuánto es el salario mínimo en México? ¿Cuánto? 67 pesos. ¿Cuánto sería 67 por cuántas? Por 50,000. Pónganle 60. Son 300,000, son 3 millones de pesos que se quemaron en libros de brujería, en las ouijas.
Entonces, si todavía tienen literatura en donde tus ángeles guardianes. Los ángeles. ¿No? La otra vez estaba escuchando el testimonio de un muchacho que se compra un libro de un tipo que abre la libreta y le toma la mano Dios y empieza a escribir. Y entonces al bruto se le hace fácil poner su cuaderno y entonces agarra su pluma y le dice, Dios, háblame. Y está bruto escribiendo. Obviamente no era Dios el que le estaba meneando la manita. Porque además todo lo que le decía era así, Génesis 3, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿sí? No, tú eres libre de hacer lo que se te pegue la gana, haz lo que quieras, ¿sí? Tiene una amiga cristiana a la que va y le presume, ¿qué crees? Hablé con Dios porque agarro un cuaderno y me pongo a escribir. Y le dice la amiga, te creo todo lo que me estás diciendo, nada más que no estás hablando con Dios. Pregúntale si es de Jesucristo. Y entonces cuando este cuate va y le pregunta si es de Jesucristo, sí, bueno, pues empieza a volverse cada vez más loco, al grado que un día quiere matar a la amiga cristiana ore y ore por él, hasta que finalmente el muchacho viene a Cristo. Pero no sé qué libro se refiere porque no lo menciona. La otra vez le estaba yo platicando a una amiga de esto y me hacía así como diciendo, bestseller, Charlie, buenísimo. Sí. Para que vean, tú vas a la librería que quieras y es libro tras libro de brujería. Y luego pregunta a Dios, oye, ¿te asustas que el perro te hable? Pues, ¿qué esperabas, mi cuate? Luego te asustas de que vives sumido en la culpabilidad, en el miedo, en la incertidumbre. ¿Qué esperabas? Bueno, ok, se abrió la cloaca. ¿Cómo les diré? Pablo no escribe a lo loco sus diversas cartas, sino sabe a quién se las va dirigiendo. Y este pasaje de la famosa armadura divina se lo escribe precisamente a los efesios que viven sumidos en la actividad de demonios. Bueno, váyanse al capítulo 6 de la carta a los efesios. Ok, y vamos a ver. Una pregunta. Sí. El diablo no dice mentiras, porque cuando tú dices, pregúntale si es de Dios, si es de Jesús, o más bien se mete Jesús a contestar sobre lo que te está diciendo el diablo, o por qué el diablo no dice mentiras si la mentira es un pecado. Lo que pasa es que la Biblia deja un estándar para cuestionar a los espíritus. Sí, la Biblia dice, probad a los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que no afirma que Jesús vino en carne, no es de Dios. Por eso es que ella agarra primera de Juan y le dice, pruébalo. ¿Ok? Porque si el espíritu no te dice que Dios se encarnó, estás hablando con un demonio. Efesios capítulo 6. Ok. Vamos a vivir en una lucha espantosa por la reconstrucción de nuestra vida. Y vamos a necesitar una fuerza que no proviene de nosotros. Dice el 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No luchamos con nuestros propios recursos, no tendríamos la más mínima oportunidad. ¿Ok? No estamos peleando con un ser que literalmente estaba sobre el trono de Dios cuidándolo. ¿De qué cuidaba a Dios? ¿Quién sabe? La Biblia no aclara. La Biblia en realidad en cuanto a Satán y sus ángeles no crean que dice mucho de sus orígenes. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la rebelión? ¿Cómo es el diablo? No aclara. Ahora, ¿cómo será el diablo que una tercera parte de los ángeles que conocía a Dios siguió al diablo? Ok, dice versículo 11. Y les enseño dos relieves que están en Éfeso. Ahí está el gladiador y otro relieve con la armadura que usaban los soldados romanos. Ajá. ¿Los habrá visto Pablo? Son de la época, es probable que sí, y por eso toma esta imagen para hablarles de la lucha con el diablo. ¿Ok? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire. ¿Ok? Ahora que estamos viendo la reconstrucción en el libro de Esdras y la profecía de Ageo y Zacarías, ¿se acuerdan que vienen estos tipos de la zona, los mestizos estos de Samaria, y los frenan? ¿Se acuerdan? En nuestro caso, para la reconstrucción de nuestra vida, nuestra lucha no va a ser contra sangre y carne, sino contra toda una estructura demoníaca preparada, lista para destruir tu vida. ¿Ok? El diablo no va a descansar. Y como dice el pasaje, está acechando. Misma frase que usa Pedro, ¿se acuerdan? Anda como león rugiente, cazando, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, el diablo no descansa. Se los comentaba yo, la siguiente vez que te estés peleando, ponle atención a esa voz que te está diciendo, ya dile, ya déjate ir, ya insulta, ya ponlo en su lugar. Acuérdense, uno de los peores pecados que el diablo nos lleva a cometer es la amargura. ¿Viste lo que te dijo? ¿Viste? No te saludó. ¿Sí? ¿Y por qué nos amargamos las personas? ¿Sí? Por total y perfectas idioteces. Y se acuerdan que una vez que se abrió la herida, el diablo se va a encargar de pudrirla. Y olvídate lo que pasó, lo que te dijo aquel cristiano que no te gustó. Al rato no vas a soportar a ningún cristiano ni tu propia vida. Ok, el diablo está acechando. Obviamente se va a ir, en primer lugar, por las personas a las que vea heridas. Ok, ahorita vemos un ejemplo. Ok, y luego Pablo describe las jerarquías, principados, ok, potestades, gobernadores. Carlos, ¿México tiene gobernador? Sí, sí tiene gobernador. Todos los países, todas las naciones tienen un gobernador demoníaco asignado. Y hay gobernadores mucho más fuertes que otros. Digo, vean el continente africano. O sea, ahí deben estar los jefazos. La gente está sumida en la idolatría, sumida en la brujería, sumida en la pobreza, sumida en el SIDA, sumida en el hambre, y no disparan golpe. ¿Sí? Es un pobre continente literalmente maldito. Vean a Latinoamérica. ¿Por qué no salimos adelante? Y desgraciadamente, miren, en Latinoamérica el cristianismo está corriendo como agua. Pero el diablo se ha cruzado de brazos y decir, bueno, pues ya, finalmente al tercer mundo algún día le tenía que llegar su día. No. Convierto el cristianismo en un show. Lo destruyo. Ok. ¿Se acuerdan del pasaje este en donde un ángel va con Daniel y le dice, oye, me mandaron desde hace varios días, pero no podía pasar porque, ¿se acuerdan? El príncipe de Persia se me opuso. Y entonces el principado de Persia, que obviamente es uno de los grandes, sí, pues ahí estaba Babilonia, de donde se exportó toda la idolatría al resto del planeta, pues no dejó que llegara la respuesta que está pidiendo Daniel. Dice, es más, es tan poderoso el príncipe de Persia, que tuve que irle a pedir ayuda a un ángel poderoso en el cielo, a este Miguel, para que me dejara pasar. Piensen en esas vecindades, en donde nada más pasar cerca, se te enchinan los pelos de atrás. Y el diablo diciendo, pásale. Aquí está Chanita la bruja, aquí está Chonito el drogo, ¿sí? Aquí está fulanito el sicario, pásale. Pásale, cristiano, te conozco. Y pasas y efectivamente, y la vecindad sumida en una idolatría y unas tinieblas densas. Y dices, el diablo tomó posesión. Ok, ¿qué hay que hacer? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, después del vendaval y de la golpiza, mantenerte en pie. ¿Ok? Bueno. Y ahí viene la descripción. Versículo 14. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Se refiere Pablo a que seas honesto o a qué se refiere?
¿A qué creen que se refiere? Lo primero que dice, bueno, aquí no lo pone, pero pónganse su cinturón, muchachos, si no se les va a caer la espada. Se les van a caer los chones a media batalla. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿A qué se refiere? En realidad sí, muy bien. O sea, en realidad la armadura, Pablo la va describiendo ahí teniendo en cuenta sus gladiadores, etcétera. En realidad te vas a poner a Cristo encima. En una sola palabra que es la armadura, te tienes que poner a Cristo. El primer elemento que dice Pablo es, te tienes que vestir de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sí, sí. Y concretamente, tú tienes que conocer cuál es tu identidad. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo. El fornicas. ¿Ok? El fornicas a todas las amaba, a todas las quería, y entonces un día el fornicas va pasando por el hotel. Y el diablo dice, ay, fornicas, recuerda tus buenos momentos. Y entonces el fornicas empieza. Bueno, nomás me voy a asomar y saludo al administrador. Saludo al del lobby. Si fornicas decide pasar a saludar al del lobby, ¿creen que va a caer? Claro, ¿dónde cayó el fornicas? En el primer paso que hizo así. ¿Sí o no? No, cayó antes. ¿Mande? Ok. Y aquí es donde es muy, muy importante la verdad. A ver, váyanse a 2 de Corintios, al capítulo 5. Y yo sabía que iban a caer. Ajá, ¿por qué? Porque así es como pecamos. Yo les dije que pasó el fornicas, así le decían todos sus cuates. Piensen en Doña Chismes. La chava se la vive en el Vips chismorreando con sus amigas y pobre de la infeliz que no se presentó ese día porque se la van a acabar. Y entonces la vuelven a invitar a la Chismes, pero la Chismes ya se convirtió. ¡Ay, qué grande fulana! Y la Chismes dice, ay, qué bueno que vine hoy. ¿Qué? ¿Ok? ¿Ahí están? Dice, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos mueve las tripas a llegar a una conclusión. El incrédulo está muerto, porque si Cristo murió por todos, bueno, pues es que todos estábamos muertos. Ok. Dice, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, el fornicas, las chismes ya se convirtieron, ahora viven. ¿Ok? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí viene lo importante, y esta es la verdad que te tienes que vestir todo el día, ¿ok? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok, el fornicas pasa por el hotel, pero el fornicas ya no existe, se quedó clavado en la cruz. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que le va a decir el diablo al fornicas cuando pasa por el hotel? Métete porque tú eres el fornicas. Si él dice, eso soy, se va a ir a meter. ¿Sí se entiende? Si él en ese instante dice, yo no soy esa persona, Satán, ¿a quién le estás hablando? Esa persona está muerta. Porque soy una nueva criatura en Cristo, ya no soy eso. Lo que tú piensas acerca de ti, ¿ok? Es lo que tú vas a vivir. Y vuelvo al ejemplo de la chava con anorexia. La chava se puede estar muriendo pesando 35 kilos, pero en el espejo ella ve una mujer de este pelo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Obligarla a comer? ¿O enseñarle la verdad? Por eso lo primero que te tienes que poner es la verdad. Si tú todo el tiempo piensas que eres malo, ¿cómo vas a vivir? Pues como malo. Entonces,
La primera verdad que tenemos que entender es quiénes somos en Cristo. ¿Sí me explico? Por eso Dios dice, lo primero que tienes que conocer es la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo efectivamente ya no te toca. Dice primera de Juan, el maligno no le toca, no te puede poseer. Entonces, ¿cómo le va a hacer el diablo para destruir nuestra vida? Nos va a decir puras mentiras. Y la primera mentira que te va a decir es que eres un asco, es que eres lo peor, es que tú ya estás más allá del bien y del mal, que ya no tienes esperanza, que tú ya cometiste el pecado imperdonable, que tú ya hiciste esto, que tú ya hiciste el otro. Y Dios por el otro lado te dice, escucha la verdad, deja de estar escuchando al diablo. La chismes. La chisme está en el VIPS y el diablo le dice, ¿eres la chismes? Acábate a fulana que no vino. Y por el otro lado Dios le dice, no eres la chismes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tú ya no eres eso. Deja de actuar como lo que no eres y empieza a actuar como la nueva criatura que eres. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, una persona perdonada, una persona limpia, una persona amada, entonces tu vida empieza a cambiar. Les pongo otro ejemplo, váyanse ahora a 1 Corintios. Al capítulo 6. Ok, misma situación. ¿Se acuerdan Corintio? Bueno, pues si Éfeso estaba hecho pedazos, pues Corintio 10 veces peor, ¿ok? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, yo creo que esto nos queda claro a todos. Y luego Pablo les dice, mis cuates, ustedes no son eso. Yo siempre cuando les leemos estas listas les voy diciendo, circulen en los que quedan. Sí, pues hagamos un estuche de monerías, ¿están de acuerdo? Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Imagínate que un esclavo en Corintio, que fue abusado desde chico, viene a la nueva vida en Cristo. ¿Qué concepción va a tener él de su vida? Pues que no sirve para nada más que para agradar en mal sentido a las personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Bueno, tienes que empezar por ceñirte la verdad y entender que esto eras, sí, efectivamente, esto eras, pero ya no, ya fuiste lavado, ya fuiste justificado, Dios ya te perdonó y te justificó, y ya fuiste apartado, eso quiere decir santificado. Tiempo pasado. ¿Ok? Al grado, fíjense, vamos a pasear más, váyanse a la carta a los Efesios, de regreso al capítulo 2. ¿Cómo ve Dios hoy nuestra vida? ¿Mande? Exactamente. Acuérdense, lo que Dios cambia no es nuestra conducta, lo que Dios cambia es en lo que creemos. ¿Sí se entiende? Porque si Dios cambia lo que crees, va a cambiar tu conducta. La otra forma, ni con electroshocks te cambiamos, o sea. Ok. 2.4, ahí están. Entonces estas son puras verdades que tenemos que recordar. Es mucho más difícil pecar cuando tú sabes que no eres ese pecador putrefacto. Ok, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, tiempo pasado, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes dónde te veo, Dios? Sentado en el cielo junto a su Hijo. Imagínense que Dios, no sé si esto ya se los dije, se está echando una torta y se asoma a ver tu vida y te dice, bájale, maestro, te quedan 30, 40 años de vida, confía en mí. Y sigue echándose su torta y tú dices, Dios, ¿qué no te importa mi vida? Mi hijo, yo te estoy viendo sentado en los lugares celestiales con Cristo. Yo ya te salvé, yo ya te rescaté, ya te purifiqué, ya te limpié, llévatela leve. Esta vida que para nosotros es Dios, ¿qué voy a hacer mañana? En serio, Dios se asoma y dice, mi cuate, no te preocupes, ya estás sentado. Yo ya te veo aquí, sentado en los lugares, tiempo pasado, con Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que apropiar es la verdad. Ahora, ¿cómo conoces la verdad? Te vas a tener que fletar para que sepas quién eres en Cristo. La fe no nos sale natural. ¿Por qué no? Porque finalmente, para tenerle confianza a algo lo tienes que conocer. Imagínate que te lastimas la rodilla y yo voy y te recomiendo un doctor y te digo, es buenísimo. ¿Confiarías en el doctor? Bueno, pues tienes el testimonio de alguien. Pero ¿qué pasa con el ayudante de ese doctor que ha visto 100 cirugías y a los cuates regresar a la cancha de fútbol las 100 veces? ¿Quién tiene más confianza? ¿El ayudante que ve las operaciones, qué bueno es el doctor? ¿O el cuate que nada más un día se lo recomendaron? En la medida que más conoces a Dios, más fácil te es confiar en Él. Pero si tu concepto de Dios es así, de este pelo va a ser tu fe. Por eso es necesario que pasemos tiempo con la Biblia. Y hay otra cuestión. A ver, váyanse a Romanos 12:1. Hay otra cuestión. Y ahí es donde se nos hace bolas el engrudo y donde se nos hace champurrado todo esto. 12:1. Durante nuestra vida de incredulidad, aprendimos a vivir independientes de Dios. ¿Están de acuerdo? Aprendimos nuestros mecanismos de defensa. Ejemplo. ¿Alguien conoce a un hombre manipulador? Uy, Charlie, mi marido, olvídate. No, lo deberías de ver. Si tú vienes de una familia en donde estaban los trancazos durísimos, lo más probable es que tú seas un manipulador. ¿Por qué? Pues tuviste que aprender a sobrevivir. Era la ley de la jungla. Si tu papá era un borrachazo que llegaba en las noches a echar de gritos, lo más probable es que seas tan astuto como una serpiente para manipular. Y sabes cuándo chillar, cuándo reírte, cuándo poner cara de enojado, cuándo tirarte al piso, sacar el violín. Es que yo... ¿Sí me explicó? Ok, aprendiste a manipular. Aprendiste a manipular. ¿Por qué un niño de 6, 7 años no se va a poner a trancazos con el borracho? Lo va a tener que manipular. Aprendiste a sobrevivir en tu vida de incredulidad. A los 20 años, pobres de tus novias, o sea, pobres infelices, las hacías chillar, las hacías reír, como fuera las hacías. Ok, te conviertes. ¿Puedes seguir manipulando a la gente? ¿Sí puede? Claro que puede. ¿Debe de hacerlo? No. Y aquí está el problema. Cuando el manipulador se convierte, quisiéramos, todos los que vivimos alrededor, que Dios agarrara el mouse y toda esa información chafa que desarrolló en su vida de incredulidad la sombreara y le pusiera su prim. ¿Están de acuerdo? ¿Sucede? No. Eso es lo malo, que la información antigua se queda ahí, la putrefacta. ¿Qué hay que hacer? Quisiéramos matarlo, ¿no? En su momento. ¿Qué hay que hacer? Bueno, desgraciadamente no podemos sombrear toda y borrarla. Además le dejaríamos el cerebro vacío al pobre manipulador, ¿están de acuerdo? La tenemos que renovar y eso es un proceso, efectivamente. Ok, 12:2. No os conforméis a este mundo. El mundo tiene sus modos de sobrevivir y Pablo dice, no te hagas a ese molde, sino que
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no hay más que una forma, renovando la información putrefacta que fuimos aprendiendo durante nuestra vida de incredulidad. Ok, eres cristiano, te volviste a Cristo, te viene un problema y tienes de dos: volver a tus antiguos mecanismos de defensa de incrédulo o fortalecerte en la fe. Se convierte el chelas y el chelas lo corran de la chamba, por lo que ustedes quieran, y el chelas tiene meses que no ha tomado. ¿En qué creen que va a pensar el chelas cuando lo acaban de correr de la chamba? Claro, porque ahí está la información: broncas, alcohol, broncas, alcohol. Si el chelas se regresa a chupar, o el fornicas al hotel, se va a debilitar y le va a dar lugar al diablo. Si el chelas dice, no voy a tomar, me voy a leer mi Biblia y a orar y a decirle, Dios, confío en ti, pase lo que pase, ¿qué es lo que va a pasar? Su mente se va a renovar y su fe se va a fortalecer. Piénsenlo. Cuando vienen las broncas, a todos, lo primero es mi mecanismo de escape. Mi mecanismo de escape. Voy, pongo las de José José, saco las chelas y hasta... ¿Sí? A olvidarme. Porque la otra opción de enfrentar el problema es demasiado fuerte. No voy a aguantar, Dios, voy a reventar. Y Dios te dice, si crees que eres el incrédulo antiguo, vas a reventar. Si crees que eres la nueva criatura en Cristo y aceptas la verdad, vas a soportar. Así que los cristianos necesitamos conocer la verdad. ¿Para qué? Para que nuestra mente se vaya cada vez renovando. No se trata de decir siempre la verdad, y con esto no quiero decir que salgan a decir mentiras. Cuando Pablo dice, pónganse la verdad, muchachos, es pónganse la verdad de lo que son en Cristo. Porque si el diablo llega y te dice, eres un asco, y te quiere sumir en la culpabilidad, y tú le dices, no es cierto, Dios me perdonó, Dios me justificó y Dios me lavó, estás nulificando las mentiras del diablo. Y un cristiano que no vive sumido en la culpa es un cristiano que siempre va a tener la libertad para testificarle a otros. Va a tener gozo, es natural, se va a saber perdonado. Ok, bueno, regrésense ahora sí a Efesios 6. Entonces, el diablo no nos deja de atacar porque somos cristianos, el diablo nos ataca porque lo somos. Ok, acuérdense. Si el diablo no nos atacara, Pablo no hubiera tenido que escribirle a los efesios, ¿no? Que se pongan la armadura de Dios porque diario hay ataques. Y a veces, miren, desgraciadamente somos tan indolentes que vamos a la guerra de la tormenta del desierto y llegamos poniéndonos el bronceador, una visera y en bermudas. ¿Qué pasó, mi general? Y Dios nos dice, ¿y tu ametralladora? Ay, ¿sabes cuánto pesa eso? Ay, se pone bien caliente con el sol, señor. Y tu casco, ay, te da caspa, horrible. Y tu chaleco antibalas, no sabes cómo sudas con eso puesto, señor. Y Dios diciendo, te van a matar en serio. O sea, te estás poniendo como patito en la feria para que el diablo te destroce. Ay, sí, señor, pero eso de andar leyendo la Biblia y conocer la verdad, otro día, señor. Vivirás sumido en la culpa, vivirás sumido en el miedo, vivirás sumido en la amargura, y al rato no vas a saber ni qué tráiler te atropelló. Ok. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. 6:14. Y vestidos con la coraza de justicia. Te tienes que poner tu chaleco antibalas, sería el equivalente. La coraza es el chaleco este que se ponían. ¿Quiere decir que te portes bien? No. Acuérdense, no se trata de portarse bien, se trata de creer. Entonces, ¿qué te vas a poner? Llega el diablo y te dice, eres un asco. Eres insufrible, ve, nadie te quiere.
Aíslate. Y si, oye, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? No, pues es que no he tenido tiempo, cuando en realidad la persona lo que quiere decir es, estoy sumido en la culpabilidad, es que nadie me ama, trae sus propios rollos. ¿Por qué? Porque no se puso su coraza de justicia. ¿Y cuál es la justicia? Regrésense a 2 de Corintios, ahora el capítulo 6. Si el diablo te dice que eres un asco, ¿qué le contestarías? Que no, ¿por qué? Porque Cristo murió, lo leímos la semana pasada. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, cuando el Chelas pasa junto a la cantina y el diablo le dice, Chelas, actúa conforme a lo que eres, Chelas, métete, él dice, no, ¿por qué? Porque yo soy justo. Y los justos no nos la vivimos en la embriaguez. Y el diablo le diría, ¿cómo crees tú que vas a ser justo? Toda tu vida te conozco. Y aquí viene el truco. Sí pecamos, pero somos santos que pecan. No es lo mismo a que eres un pecador putrefacto. Ahorita lo ahondamos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice 2 de Corintios 6, que es 6:2, no? No, 5:21, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ok? Bueno, a ver, otro ejemplo. Váyanse a 1 de Juan. Si yo les dijera que no soy un pecador, ¿qué dirían? Qué mentiroso. Gracias, Mariela. Ok. Y aquí es donde se hace bolas el engrudo. 2 de Juan 3:8. Primera de Juan, la fueron a buscar, ¿verdad? Los probé para variar y no iban a encontrar nada. 1 de Juan 3:8. Miren, vamos a hacerlo cardíaco. 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. O sea, alguien podrá decir, Charlie, entonces me hace que no conozco a Dios. Ok, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces sí que me acuse el diablo, ¿verdad? Porque dice que si peco, pues soy del diablo. Todo aquel que practica el pecado. ¿Dice así? Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Ok, y aquí es donde está la diferencia. Dios te dice, te tienes que vestir de la verdad y te tienes que poner la justicia. Ya eres justo, eso es a lo que se refiere. Ok, y los justos no practican el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es que tú vivas o practiques el pecado y otra cosa muy distinta es que peques. Piensa en tu vida de incrédulo. ¿Practicabas el pecado? Vivías en él, ¿sí me explico? Ahí vivíamos. Piensa en tu vida nueva. ¿Vives en pecado? No. ¿Pecas? Sí fallas. Pero no vives en pecado. ¿Sí se entiende? Piensen en su lenguaje de incrédulos.
De cada 6 palabras, ¿cuántas eran groserías? 8 porque 2 las pensaste, o sea, no te dio tiempo ni de sacarlas, ¿no? El resto de las 6 sí las dijiste. Piensa ahora, se te sale una y tienes que ir a confesar inmediatamente. ¿Sí se entiende? Si tú ya no vives en pecado, sino que fallas, Dios te está diciendo, sí, porque te cambié. Cuando aceptaste que yo di mi vida por ti, tu vida fue transformada y tienes que vivir en esa verdad de que eres alguien transformado. Ya no puedes vivir flagelándote por tus antiguos pecados. Y es más, el pecado en nuestra vida cada vez va en descenso, claro, es natural. ¿Por qué? Porque Dios va ganando terreno en nuestra vida. ¿Sí se entiende? Ok, ¿qué más hay que ponerse? Regrésense a Efesios. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y se los voy a juntar con el que sigue. Que los cacles que te tienes que poner son los del Evangelio. Los soldados romanos tenían literalmente lo que hoy llamaríamos spikes en sus botas para que no retrocedieran. El éxito de los romanos era que sostenían la línea. Se ponían todos los escudos juntos y avanzaban la línea. Por eso es que tenían sus spikes. Ok, y dice, y calzados los... ¿En qué me quedé? Ok, sobre todo tomad el escudo de la fe. Ok, Chelas es corrido de su trabajo. Y el diablo le dice, Chelas, ponte a chupar. Y Dios le dice, tienes que conocer la verdad, no regreses a tu antigua vida, a tus antiguos escapes. Ok, soporta la tentación. ¿Cómo la va a soportar el Chelas? Vamos a suponer que ese día estaba leyendo la carta a los hebreos y justo pasa ese día con el Señor es mi ayudador, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por tanto podemos decir con confianza, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y además, aclara ahí la carta a los hebreos, nunca te dejaré ni te desampararé. Si en ese instante el Chelas toma el escudo mientras el diablo lo está bombardeando de la fe y dice, voy a confiar en Dios. Porque la Biblia dice que ni aun un ave cae sin la voluntad del Padre y que Él me va a sacar adelante. Si toma su escudo y soporta esos trancazos, se va a fortalecer. ¿Sí se entiende? Y les voy a enseñar, miren, en la siguiente columna de la derecha en su Biblia, en Filipenses. Y ahorita se los voy a explicar cómo entendían los judíos el Evangelio. Porque si no, no se entiende esto de que ponte los spikes del Evangelio. Uno 3. ¿Se acuerdan que ahí en Filipos también hay una actividad de demonios bárbara que exorciza ya a la bruja esa con el espíritu de Pitón? ¿Se acuerdan? Ok, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esto es en lo que tienes que confiar. Esto es tu escudo para cuando el diablo te empiece a acusar de tus pecados. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando tú pecas, ¿qué es lo primero que hace el diablo? Te acusa. Y te llamas cristiano, ¿ve? Eres un asco, según sea el caso. O te lo festeja, según le vaya a convenir. Qué bueno que ya le dijiste porque está insoportable y ellos tienen que aprender. Él va a jugar de tu licenciado, de tu abogado o de tu acusador según le convenga para la destrucción de tu vida y de los que te rodean. Pero vamos a suponer que cometiste un pecado y el diablo te empieza a recriminar. Y tú te volteas con el diablo, con tu escudo de la fe,
y le dices, Satanás, no me van a llegar tus dardos, porque sí, efectivamente fallé, ya confesé. Y de una cosa estoy seguro y de una cosa tengo confianza, que Dios está trabajando en mi vida. Y estoy persuadido que el que comenzó en mí su buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, mis queridos cristianos, cuando vemos al hermano pecar, sí, si se presta, sí exhórtalo y dile, mijo, no hagas eso. Pero muchas veces le vas a hacer mucho bien diciéndole, Dios está trabajando en tu vida como en la mía. Le vas a traer esperanza. Me voy a ir a un grandote, a uno choncho. Se convierte el Florecitas. Ay, mamá, en la escuela se burlan de mí. Pues diles algo, ya los agarré a bolsazos, mamá. Ajá. Ok, el diablo lo sigue llamando el Florecitas, un cuate que brincó todas las bardas, todas las bardas. Ok, y como dice el pasaje de Corintios que leímos, los afeminados no heredarán el reino de Dios. Y entonces el Flores está un día pensando, hijo, ¿qué bolsa uso? ¿La Chanel o la Louis Vuitton? Y el diablo le dice, mira, por las botas de hoy, por los tacones de hoy, te va mejor la Louis Vuitton. Y llega el Espíritu Santo y le dice, fulano, tú no eres el Flores, eres una nueva criatura. Y sí, brincaste todas las bardas, mijo, llegaste lejísimos en tu pecado, pero no eres eso, ¿eh? Pero no lo eres. Es que llevé toda una vida de putrefacción y siempre fui esto, y el diablo siempre acusándolo. Caíste bajo, caíste bajo. ¿Y qué, ahora vas a orar por una mujer o qué vas a hacer, Flores? El Flores tiene de dos. O regresa a su vida de inmundicia, o se afirma en su identidad en Cristo y dice, eso es una mentira. Dios me creó a su imagen y semejanza. Y cada célula de mi cuerpo dice que soy hombre. Punto. No me puedo engañar. Y Dios está ganando terreno en mi vida. El que comenzó en mí su buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cada vez que le vienen estas palabras acusatorias del diablo de Flores, ya no te hagas, regrésate al bar. Y él dice, no es cierto. Yo soy una nueva criatura en Cristo y Dios me ama y Dios me perdonó. Dios me salvó, Dios me limpió, Dios me justificó. No va a haber forma de que esa persona regrese a sus antiguos pecados. Va a tener que renovar un chorro. Va a tener que borrar un chorro de imágenes en su cráneo, a través de las cuales el diablo siempre lo va a estar cazando. ¿Puede salir adelante? Por supuesto. ¿Por qué? Ok, porque va a tener los spikes para avanzar. Ok, dice que tomemos el apresto del Evangelio. Y aquí, miren, con esto termino, ya nada más Isaías 42 y Mateo 3:17. En lo que lo buscan, Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, la vida eterna la entiende un judío como la vida que obtienes el día que recibes a Cristo y te vuelves miembro del reino eterno. Cuando los judíos anunciaban el Evangelio, este era el mensaje que daban. Y Pablo luego lo cita ahí en la carta a los Romanos. Ahí voy, ya los engañé. Hijo, échenme una mano, ¿quién se acuerda dónde está? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que dicen... ¿Manda? ¿52 qué, mi Elliot? Te lo va a haber pasado Víctor, ¿verdad? Que está junto a ti. Acuérdense, si un día juegan maratón bíblico, agarren a Víctor. O a Elliot ya está sacando la casta. Ok, muy bien, 52:7. Y ya con esto terminamos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ok, ahora sí, váyanse a Mateo 3:17.
Mateo es el evangelio para los judíos y es natural que esta es la forma en la que presentaran la predicación del evangelio, como que un reino se acercó. Pero el chiste del reino de los cielos es que no lo puedes detener. ¿Ok? Eso es lo que los judíos entienden. Una vez que el reino de los cielos se planta en la tierra, no lo puedes detener. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que en un bote de harina echó levadura y todo obviamente se fermentó. Cuando Jesús entra en tu vida, Jesús dices, ven a mi corazón, y quizá lo mandas a un closet, pero a partir de ahí Dios va a empezar a ganar y a ganar y a ganar terreno en tu vida, hasta que todo lo conquiste. Y es en eso en lo que tienes que creer, no solo para tu vida, sino para la vida de tus hermanos. Y eso te va a hacer más condescendiente. La siguiente vez que te estés peleando con tu cónyuge, con tu amigo cristiano, lo que sea, en vez de perder tu tiempo en discusión, di, Dios, trabaja en mi vida y trabaja en su vida, gana más terreno. Porque yo sé que en la medida que tú ganes terreno en su vida, todo va a ser más fácil. Voy a vivir con una persona que cada día se parece más a Cristo. Ahí están 3:17, Mateo 3:17. Ok, por ahí está Jesús anunciando, ¡hey, tu Dios reina! Por eso es que Jesús, haciendo una cita de Isaías 52:7, dice lo siguiente. ¿Qué les dije? No, perdón, 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, próxima semana vemos el yelmo de la salvación y ahí vamos a terminar ya todo esto del diablo. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Dios está haciendo avanzar su reino en tu vida. Cuando le preguntan los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dice, pídanle esto al Padre, venga a nosotros tu reino. Cuando oras en las mañanas, ¿qué le dices? Dios reina en mí, gana cada vez más terreno, forma Cristo en mí. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo se está formando en ti. Dale tiempo. Cuando el diablo llega a acusarte y a decirte que eres un pecador putrefacto, dile no. Además, Cristo está trabajando en mí. Sí tropiezo, pero no vivo en pecado. Sí peco, pero no practico el pecado. Y van a ver que su lucha contra Satanás y sus acechanzas no es que va a minorar, pero lo van a hacer mucho más llevadero. Y les voy a decir algo, que les va a decir, van a decir, Charlie, ya te piraste, ya te volviste ahora sí pentecostaloide. Miren, el día que me empiece yo a revolcar aquí, ese día preocúpense. No, ya pensaba que se había salido mi mujer, dije, no, porque igual les dice, en la casa lo hace, en los berrinches. Cuando no soporten las palabras de acusación, cuando no soporten los temores, de plano, métanse a su coche, métanse al closet y díganle, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, apártate de mí, porque soy una nueva criatura en Cristo. Porque el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, me perdonó y Él va a cuidar de mi vida. En serio, Charlie, hay que autoexorcizarse. Su matrimonio va a ser mucho más feliz, se los garantizo. Su vida va a ser mucho más feliz. Sí, hay veces que sí. Hay veces que sí, cual Josué, va a haber que decirle, Jehová te reprenda. Satanás, Jehová te reprenda y aléjate de mi vida. Porque no voy a comprar todas las mentiras que me estás diciendo. Y acuérdense, en cuanto pecamos y reconocemos nuestra falta, irle a confesar frente a Dios. Porque el diablo siempre nos va a querer poner en contra de la persona que nos rescató. Bueno, la verdad,
Pues en la semana sí, muchos me estuvieron platicando muchísimas cosas de sus vidas, ¿no? Y reconociendo mucho más la actividad del diablo. Cuando se pelean, cuando dudan, cuando tienen miedos, cuando la culpa los invade. ¿Sí? Tenía que llegar el punto en donde dijéramos, ¿se acuerdan? Agáchate, carnal. ¿Y se acuerdan que el otro entendió? Échate al cardenal. Uh-huh. Bueno, ok, pues vamos a orar. Dios, te queremos dar gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Jesús, te damos gracias por haber muerto en nuestro lugar y por haber comprado para nosotros una nueva vida en este mundo, Dios, y en la eternidad. Por favor, Señor, te pedimos que tú renueves nuestra mente, que nos ayudes a entender la verdad, Dios. Que demos gracias por todo lo que tú nos has dado, que te bendigamos y que querramos ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Dios, por habernos limpiado, por habernos perdonado y por amarnos, Dios. Te pedimos que tú sigas trabajando en la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí, que así sea bendito. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.